Pues, en primer lugar, a la organización, a ustedes, Darío, y a la Junta Directiva por la inclusión de este tema y de esta actividad en el plan de actividades del sindicato. Ay, ¿qué pasó? Listo. Ahí ya me escucha, me confirman, por favor. Perfecto, Henry, se te escucha muy bien y ya se ve la pantalla compartida. Muy bien. Creo que sí, Listo. se escucha bien. Es que se me congeló un momento el computador. Bueno, como decía Darío, pues el día de hoy la idea es tener un conversatorio eh, casi informal entre ustedes y yo para poder despejar las dudas sobre orientaciones sexuales e identidades de género en el marco, como decía antes, del 17 de mayo, del Día de Lucha contra la LGBT-fobia. Esta actividad se hace también como director o como coordinador del Comité de LGBT de Cintas Estatales y también en colaboración con el Comité Interaméricas LGBTIQA+, de la ISP. Vamos a hablar sobre símbolos, sobre definiciones, sobre fobia y situación de derechos y sobre algunas acciones afirmativas sugeridas. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Es decir, esto dejó de tratarse como una enfermedad, una patología. Sin embargo, en la actualidad hay en muchos países y en muchas comunidades aún existe la criminalización, es decir, tratar a las orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas como un delito o como una enfermedad. El año pasado, en el Congreso de Colombia, se intentó pasar una ley que prohibía las terapias de conversión. Las terapias de conversión las aplican en las comunidades y en los países donde se considera aún una patología a las orientaciones sexuales y identidades de género no heteronormativas. En primer lugar, ¿qué significa LGBTIQA+? Para quienes no lo conocen, es un acrónimo de las palabras lesbiana, gay, bisexual, trans o transexual o transgenerista, y de intersexuales, Q de queer, A de asexual y el signo más para otras identidades que no estén incluidas en el acrónimo. Ya sobre estas vamos a profundizar más adelante. También existen unas banderas. Algunos conocen la bandera de 6 colores o de bandera arcoíris como la bandera gay o la bandera LGBT. Sin embargo, hay otras banderas con las que las personas se identifican, banderas para las identidades de transgeneristas, bisexuales, lesbianas, intersex. Si observan el logo del Comité Interaméricas, ahí se recogen a través de los colores estas banderas y estas identidades. En primer lugar, bueno, antes de comenzar, si tienen alguna duda, pues la idea es hacer esto de modo conversatorio, pues me preguntan, obviamente no estoy viendo. Si levantan la mano, simplemente abren el micrófono, por favor. En primer lugar, bueno, el primer aspecto es el sexo biológico, considerado como el conjunto de características biológicas conformado por los órganos sexuales externos, pero también las hormonas, los tejidos,
genética que determinan lo que es un macho o una hembra en la especie humana. ¿Qué pasa? Que al nacer, eh, incluso antes de nacer, desde el quinto mes, cuando se piden las ecografías, se está buscando identificar el sexo a través de los órganos genitales. Y desde ahí se le asigna a ese individuo eh, por nacer y recién nacido un sexo en el registro civil, pero también hay unas expectativas, por eso se volvió casi imprescindible pedir la ecografía para saber el sexo del género y ahora hay fiestas para revelación de género. Saber el sexo es muy importante, ya lo vamos a ver. Sin embargo, además del macho y hembra, está la posibilidad de la intersexualidad. Las personas intersexuales o con diversidades del desarrollo sexual presentan una combinación intermedia o atípica entre los rasgos físicos que se atribuyen a hombres y mujeres, o machos y hembras, por una combinación distinta de cromosomas o de genes o de gónadas o tejidos o órganos genitales, y por eso, digamos, da lugar a la posibilidad de las personas intersexuales. Si vemos ahí, hay una estatua de Hermafrodito que vemos, pues da cuenta de que las personas intersexuales existen desde hace mucho tiempo y se les ha intentado en ese momento dar una explicación que pues ahora gracias a la ciencia podemos profundizar. Les decía que conocer el sexo es importante porque a partir del sexo atribuido o de las características biológicas, la sociedad atribuye unos aspectos y determina cómo debe pensar, sentir o actuar la persona según sea varón o hembra, macho o hembra basado en el sexo. Y el género condiciona los roles, las posibilidades, las acciones, el aspecto físico, la expresión de la sexualidad de las personas. En los últimos años, esto, además de los factores sociales, familiares, socioculturales, sociopolíticos, los medios de comunicación han condicionado, crean tendencias sobre estos condicionamientos, estos roles, estas posibilidades, el aspecto físico de las personas. Y esto, digamos, crean tendencias y esto va cambiando, pero siempre, de alguna u otra manera, sabemos qué es lo masculino y qué es lo femenino. A partir de esta bolsa grande, por llamarlo de alguna forma, de condicionamientos de género, cada persona empieza a construirse como individuo. Entonces, está la identidad de género, que es cómo la persona define su género, a partir de la percepción personal del cuerpo y de otras expresiones de género como la indumentaria, el lenguaje, la gestualidad. Esta identidad de género puede corresponder o no con el sexo asignado a nacer. Entonces, pues una persona que se le asignó un sexo más macho o hombre, puede sentir o puede percibir su cuerpo como una identidad de género femenina y crea a partir de eso su identidad de género. La identidad de género no es lo mismo que la orientación sexual. Estamos hablando ahorita solamente de género. Y las personas transexuales o transgeneristas pueden identificarse como heterosexuales, bisexuales u homosexuales. Además de la identidad está la expresión de género, que es ya cómo la persona o el individuo va individualizando su género. En la expresión de género mostramos al mundo a través del nombre, la forma como nos vestimos, nos comportamos, interactuamos, cuál es el género con el que nos identificamos. Esto va cambiando con la historia, como decía, hay tendencias también que va definiendo esas posibilidades de cómo expresar el género. Y se ve condicionado por las expectativas sociales sobre las personas
que las personas tienen sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres. Entonces, como les decía, de alguna u otra manera siempre sabemos cómo es un hombre y cómo es una mujer. Estas van cambiando. Para las personas de mi época, el hombre Marlboro determinaba muchas de las características de cómo debía lucirse y lucir y actuar un hombre, y además de que indujo a muchos a fumar. Ahora los músculos, la barba, también han sido tendencias que van y vienen sobre cómo debe lucir un hombre. También ahora hay maquillaje para hombres, igual que lo había en el antiguo Egipto. Entonces, todas estas son expresiones del género, pero según la época, según la sociedad, eh, algunas están disponibles y otras no, y para las personas, y para poder la sociedad definir o identificar a alguien como hombre o mujer. En la identidad de género femenina, pues muchas veces tenemos la idealización o de que la mujer es joven, es sensual, debe ser bella, debe tener un cuerpo con unas características, pero también esa identidad de género está condicionada por los roles. Entonces, en el caso de mujeres que se han dedicado a la política, algunas veces, hay tres mujeres de tres épocas distintas ahí, las mujeres, aunque siguen siendo mujeres, adoptan comportamientos o actitudes que son masculinas porque su rol en la política, que es un campo masculino, lo demanda para poder ejercer sus funciones. En cambio, cuando no están ejerciendo el poder como desde un cargo, pero están en el poder, también tienen otras características. Lo mismo cuando llegan a cierta edad o son madres. Lo mismo pasa con los hombres. Hay distintas formas de ser hombre, de verse como hombre, y de alguna manera sabemos cómo es un hombre. Sin embargo, hay en años recientes, hay una tendencia, no, una ideología que a partir de lo que se creía como sexos opuestos, de la idea de sexo opuesto, entonces ahí hay como una confrontación entre hombres y mujeres. Esta ideología de la supremacía masculina que ha surgido en los últimos años, pues es claro ejemplo de cómo la sociedad, o en este caso algunos individuos, pretenden condicionar cuáles son los aspectos que caracterizan a un hombre. Entonces, desde su aspecto físico, desde cómo debe comportarse, bueno, ahí va creando y condicionando a los hombres, de tal manera que llegan incluso a actos de violencia contra las mujeres para demostrar, o porque simplemente porque son hombres, según su ideología. Siguiendo en el género, entonces tenemos a las personas cisgénero, que son las personas cuya identidad de género coincide con el sexo que se les asigna al nacer. Y de otro lado están las personas transgénero, que son las personas cuya identidad de género no coincide con el sexo biológico o asignado al nacer. También se encuentran las personas de género fluido, que son las personas cuya identidad cambia. Pueden identificarse como más masculinos algunos días o más femeninos en otros. Están las personas no binarias, que no se identifican como hombre ni mujer y se ven fuera del género binario. Es decir, todas estas características que veíamos en lo que es la gran bolsa, que es el género, y luego la identidad de género y las expresiones de género, estas personas no binarias no se identifican ni con una ni con otra. Y están también las personas de género no conforme, que son aquellas que expresan el género fuera de las normas tradicionales asociadas con la masculinidad o la feminidad.
Listo. Hay muchas formas, entonces digamos, el espectro de lentes de género trans es muy amplio, entonces, porque las posibilidades son muy diversas. Tenemos las drag queen, tenemos las travestis, tenemos las transformistas y también tenemos desde el género femenino la transición al género masculino o, digamos, estas otras posibilidades que acabo de mencionar. Otra cosa, otro aspecto distinto al género es la orientación sexual. Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que siente una persona hacia otra. Esa atracción puede ser hacia personas del mismo género, entonces, sería la orientación homosexual, sea gay o lesbiana, o hacia personas de su género u otras identidades de género, eh, que sería el caso de la bisexualidad, y está la heterosexualidad. Y cuando homosexual empezó a usarse con sentido patológico, clínico, peyorativo, gay se utilizó como término general para referirse a las personas que sentían atracción hacia personas del mismo sexo. Y luego con el movimiento de liberación gay y la expresión gay lesbiana se hizo más popular para resaltar que hay problemas similares, pero separados en la lucha por los derechos. Entonces, ahí vamos aterrizando. Y obviamente pues existe la orientación sexual heterosexual, que es la atracción de una persona hacia otra de un género distinto al propio. Sin embargo, en los últimos años se han venido configurando otras posibilidades de orientación sexual a través de los estudios y existen en este momento la orientación sexual pansexual, que para alguien que se siente atraído por personas de todas las identidades de género, porque su atracción es hacia las cualidades de la persona, independientemente de su identidad de género. También están las personas asexuales que experimentan poca o ninguna atracción sexual, que es distinto a ser aromántico, es decir, aquellos que no experimentan poca o ninguna atracción romántica. Las personas demisexuales, que generalmente no experimentan atracción sexual a menos que hayan formado una fuerte conexión emocional, pero no necesariamente romántica. Y las personas grisexual, que son personas que ocasionalmente experimentan atracción sexual, pero generalmente no lo hacen. Es una especie de espacio gris entre la asexualidad y la identidad sexual. En el caso de las lesbianas, pues hay, combinando además orientación sexual con expresiones de género, hay distintas posibilidades. Las lesbianas se ven de distintas formas, de distintas edades. Lo mismo pasa con los hombres gays. Hay hombres gays jóvenes, hay hombres gays adultos, mayores, o algunos obesos, otros acuerpados, algunos son padres, algunos eh, lo expresan abiertamente. Y las personas bisexuales, eh, aquí vale la pena precisar, eh, para ser bisexual no significa que hay que estar amando a una persona, a un hombre y a una mujer al mismo tiempo. Esto, como les decía, no es una fase para llegar a ser gay o lesbiana, tampoco es un estado de indecisión o indefinición, es una orientación sexual, donde cabe la posibilidad de amar a un hombre y a una mujer. Eh, y pues está el caso de los heterosexuales, que como decías, la sociedad condiciona sus roles, cómo deben lucir, la creación de la familia. Muchos de estos condicionamientos los vemos a través de los cuentos infantiles, de las películas de Disney incluso. Entonces, hasta aquí tenemos que las personas pueden construir su identidad, para identificarse, lo hacen desde el sexo biológico, desde el género, desde la identidad de género y desde una orientación sexual. Eso todo lo tenemos.
independientemente de cómo nos identificamos. Pues no solamente las personas hetero, al contrario, no solamente las personas de los sectores LGBTIQA+, lo hacen, las personas hetero también lo hacen, solamente que pues no necesitan manifestarlo como eh, nosotros lo hacemos. Volviendo nuevamente al Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, ¿por qué existen? Eh, Además de celebrar el hecho de la despatologización, eh, es porque la heteronormatividad, que es el refuerzo que se observa de distintas instituciones basadas en ciertas creencias, que hace que, o que da por hecho, un paralelismo entre sexo, género y sexualidad. Eh, son, Sexo, género y sexualidad serían como una vía de 3 carriles donde esto todo va paralelo, o como un carro que va pisando los tres carriles al tiempo, desde el nacimiento. Entonces, esta heteronormatividad hace que desde aquí, desde la heteronormatividad, las relaciones sexuales entre personas de sexo diferente no tienen valor, pueden, incluso piensan que deberían ser perseguidas, condenadas, como lo veíamos con terapias de conversión, por ejemplo, para corregirla, esta posibilidad. Entonces, es la heteronormatividad donde el espacio desde donde se llega hasta las fobias. Por eso, un día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, donde se enfoca este día en la denuncia de actos de discriminación, violencia y represión contra las personas homosexuales, transexuales y bisexuales del mundo. Y también para realizar acciones que promuevan sus derechos a través del diálogo con los medios, con las autoridades, con la sociedad civil. Particularmente, pues, homofobia se refiere al miedo o aversión irracional contra la homosexualidad y contra las personas lesbianas y gays basada en prejuicios. Lesbofobia es el miedo o aversión hacia las mujeres lesbianas. LGBTI-fobia es el miedo o aversión irracional hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Ahí sonó una campanita, una mano. Bueno, Es una pregunta, pero pregunta. sí, adelante. Gracias. Buenas tardes, Henry. Muchas gracias por este espacio y a Intraestatales por este espacio de información. Te escribí ahí en los mensajes que, digamos que, pues, aprovechando esta oportunidad, como qué acciones consideras tú que debemos incluir o implementar o promover como en el marco de las negociaciones sindicales, pues para promover una cultura de respeto, de inclusión, que disminuya como ese impacto de la homofobia y que permita pues que nosotros, digamos, desde la acción sindical promovamos también el respeto a sus derechos? Bueno, Gracias. muchas gracias por la pregunta. Eh, si bien esto, digamos, lo podemos desarrollar en un conversatorio más adelante, eh, incluso es una propuesta que tiene el comité de la ISP de cómo incluir acciones, por un lado, para reducir la discriminación, la vulneración de derechos hacia trabajadores y trabajadoras de los sectores LGBT, pero por otro también de llevar esto no solamente a los sindicatos y a las personas que hacen parte de los sindicatos, sino fuera de la sociedad. Eh, ¿Qué se puede incluir, por ejemplo, en las negociaciones? Eh, Acciones como esta, que en las entidades se difunda información. La información reduce el miedo, reduce el prejuicio. Y al reducir el miedo y el prejuicio, reduce que se lleguen a extremos de la discriminación o de la vulneración de derechos, por ejemplo. Otras acciones es
traer muchas de las normas o de que la jurisprudencia ha reconocido derechos para personas de los sectores LGBT, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción, ¿qué más? La pensión, el derecho a heredar la pensión a parejas del mismo sexo, todo este tipo de cosas, incorporarlas en cosas tan básicas como los formatos y los procedimientos de las entidades donde estamos, para de esa forma reconocer los derechos y que quede el espacio para empezar a reconocer los derechos de las personas trabajadoras y trabajadoras de los sectores LGBT. No sé si ahí quede respondida la pregunta. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que, como dices tú, hay, digamos, como mucho para trabajar en materia de reivindicación de los derechos, pero ya por lo menos con los elementos que nos mencionas, pues creo que son importantes para las entidades que en este momento pues nos encontramos en esos procesos de marco de negociación y pues que desde ahí también nosotros contribuyamos positivamente en este sentido. Gracias, Henry. Vale. Como les decía, este tema va a ser objeto de otro conversatorio donde les vamos a presentar la propuesta que desde el Comité Colombia se tiene para los sindicatos de cómo incluir en las negociaciones estos temas. Bueno, siguiendo, tenemos a la transfobia, que este es más particular porque requiere más atención, porque es un miedo irracional a la no conformidad entre el sexo biológico e identidad de género. O sea, es decir, va más allá de las personas. Es, es un miedo hacia lo que no esté, a lo que no vaya dentro de esta vía de 3 carriles. A todo lo que se salga de ahí, o que se cruce de carril, o que no tenga los carriles demarcados. Eh, Eso es, digamos, la transfobia. Entonces ocurre en el caso de personas trans, pero también a la no conformidad entre identidad y expresión de género, es decir, un hombre que se maquilla puede ser objeto de transfobia desde el punto de vista de la persona que siente la fobia, porque siente que ese hombre maquillado no está siendo coherente con su identidad masculina. Que está el rechazo, por ejemplo, de las mujeres masculinas o los hombres femeninos, o las personas crossdresser o que practican transvestismo. Entonces, como recomendaciones, primero, pues, empezar por el lenguaje. Eh, lo mejor es hablar de personas de los sectores LGBTI, no de personas o población no heterosexual, o población LGBTI, o comunidad LGBTI, o persona LGBTI menos, porque pues, una persona no puede ser lesbiana y gay al tiempo. Y tampoco hablar de los LGBTI, porque aquí el los implica que hay eh, una discriminación, una exclusión de lo femenino, al considerar que solamente son los hombres y no las mujeres eh, que pueden ser parte de los sectores LGBTI. Entonces lo correcto es hablar, como decía, personas de los sectores LGBTI, o de hombre gay, o de mujer lesbiana, o de mujer, hombre o persona transgénero, o una persona bisexual, o una persona intersexual. En cuanto hablando ya de la situación de derechos, pues para no abrumar con cifras, la violencia y la discriminación eh, ha existido desde hace mucho tiempo. Colombia Diversa, que es una ONG que documenta y denuncia los actos de discriminación, y de exclusión y vulneración de derechos, lo hace desde hace 20 años y todos los años hay reportes sobre vulneraciones.
Caribe Afirmativo, que es otra ONG, solamente para este año, al corte de marzo, registra 23 asesinatos de personas de los sectores LGBTIQ+, en 2025, y 12 de estos en Antioquia. La Comisión de la Verdad documentó casos de vulneración de derechos en el marco del conflicto armado. Entonces, esto, digamos que la situación de derechos, de vulneración de derechos y de discriminación, pues es una constante de todos los años. Y hay un subregistro porque va desde lo más sutil, en el espacio del hogar, de la familia, a la escuela y en el ámbito del trabajo, hasta lo más violento, como el caso de Sara Millerey, que es el más reciente. Este chico que ven ahí murió asesinado hace unos años en Bogotá, y hasta que la fiscalía, la policía no cambió el enfoque de pasar de ser un crimen eh, por robo a ser un crimen por odio, fue cuando hizo ese cambio, pudo encontrar que era una banda dedicada a robar a hombres gays que contactaban a través de redes sociales, pero no se contentaban solamente con robar, sino que los asesinaban de manera violenta. Entonces, esta heteronormatividad que mencionaba desde antes está en las instituciones. Entonces, pues, si no incorporamos en el enfoque, en el actuar, la vulneración de derechos viene de distintas formas, no solamente entre personas, sino también es institucional. En cuanto a acciones afirmativas, algunos ejemplos de campañas que ha hecho el comité. En los últimos años, pues están estas imágenes de personas afiliadas a sindicatos de la ISP que se mostraban, explicaban su orientación sexual, o quiénes son, qué hacen, un poco para dar a conocer todas las posibilidades del espectro que hemos hablado. Esta es otra campaña sobre o de apoyo a la aprobación del convenio 190 de la OIT, que de alguna forma garantiza que las personas de los sectores LGBT que no se les discrimine en el ámbito de trabajo. También algunos mensajes de apoyo sobre el 17 de mayo, sobre el día de lucha contra el LGBTfobia. Bueno, como decía Darío al comienzo, este conversatorio, esta presentación la hacemos en Sintraestatales, porque Sintraestatales se ha declarado como una organización libre de discriminación por orientación sexual y identidad de género, y se ha comprometido a respetar y promover la dignidad humana y el valor de los derechos humanos de todas las personas trabajadoras. Pero la invitación es no solamente hablar de esto aquí en el ámbito del sindicato, en el ámbito del trabajo, sino también llevar esto al ámbito familiar y social. Como les decía, las formas de discriminación, de vulneración de derechos, van desde lo más sutil hasta lo más violento y absurdo. Entonces, esa es la presentación. Espero atender más preguntas, más dudas que tengan ustedes. Con gusto estoy atento. Henry, sí, tengo una pregunta. Normalmente cuando, a ver, lo primero es que uno oye mencionar en todas partes como sector el LGBTIQA+, como sector. Y uno diría, es un sector, uno solo, único. Pero en esta magistral charla que nos da sobre esto, que no teníamos idea en detalle, vemos que cada uno tiene su
particularidad, su situación muy especial, muy específica, muy diferente la una de la otra, que lo individualiza. O sea, ahí estamos hablando, diría yo, de muchos sectores. Primero es si estoy en lo cierto. Y lo segundo, que lo otro que pensamos en el imaginario colectivo es que cuando se habla de homofobia y discriminación frente a este sector, que yo diría frente a estos sectores, siempre entonces es por personas del sector heterosexual, ¿sí? De los que, entre comillas, digamos, era normal. Entonces, los que se consideran normales porque son heterosexuales son los que discriminan, son los que tienen homofobia frente a alguno de estos sectores. Entonces, la pregunta allí es, ¿se ha identificado que dentro de estos mismos sectores hayan algún tipo de homofobia o discriminación? ¿Sí me explico? Es decir, que el sector de lesbianas no la vaya o discrimine el sector de gays o de los bisexuales con los transexuales. En fin, puede haber una discriminación entre estos sectores en sí mismos. Gracias, Darío. Sí, primero, sí, efectivamente, digamos, este sector se ha ido ampliando. Como mencionaba, desde los años 60, 70 comenzó como la lucha de los gays por reivindicar sus derechos, digamos, en el movimiento de la contracultura. Después se empezó a visibilizar a las mujeres lesbianas, luego a las personas trans, y esto se ha ido ampliando, el espectro se ha ido ampliando, considerando pues los tres aspectos que mencionaba, ¿no? La identidad de género, la orientación sexual y el sexo. Y entonces, pero como esto se fue, este sector o estos sectores quedaron englobados en una lucha por existir. Digamos, algo que los atraviesa a todos es el derecho a existir y a ser reconocidos. Tienen sus particularidades, obviamente, una persona intersexual tiene unas luchas contra la medicina tradicional, muy fuertes contra el derecho, digamos, el derecho que rige los países, en fin, las personas trans igual, ¿no? Que es distinta un poco a la lucha que pueden tener hombres gays, no bisexuales o mujeres lesbianas. Pero todas las se atraviesa o tienen en común esto. Es una lucha por ser reconocidos y por el derecho a existir. Entonces, digamos, esto es lo que caracteriza o que une a estos distintos sectores. Lo otro, sí, puede haber discriminación entre estos mismos sectores. La heteronormatividad y el heteropatriarcado condiciona de alguna forma que, por ejemplo, incluso no solamente haya discriminación de hombres gays hacia lesbianas, sino incluso dentro de los mismos hombres, por estos condicionamientos de que hablaba al comienzo de lo que la sociedad considera que hace parte o caracteriza a un hombre. Hay casos de discriminación entre hombres gays que se consideran masculinos, es decir, que tienen una expresión de género muy coherente con lo que es el género masculino, en contra de hombres que tienen una expresión de género un poco más femenina, que son los hombres afeminados. Entonces, esta discriminación tiene de base esta heteronormatividad, este heteropatriarcado, donde se ensalza, se destaca con más fuerza lo que es el ser hombre, en contra de lo que es femenino. Es una tarea que también hay que realizar al interior de los sectores LGBT. Estas nuevas identidades
abren también nuevas discusiones y pasan por en algunos casos por la discriminación, pero todo basado, esta discriminación basada en prejuicios, desde el desconocimiento, desde el miedo a perder algunos espacios, pero digamos que la lucha que todos tenemos en común, de todos los sectores, es el derecho a existir. Eso sí es eh, impajaritable, pues, todos nos vemos afectados por lo mismo. Dora Eva y María Claudia habían levantado la mano. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Hola, Pues Dora. muchas gracias por el espacio y muchas gracias, Henry, por esa presentación que realmente, pues para las personas que no tenemos como mucho conocimiento del tema, creo que nos aclara muchas cosas que no sabíamos, digámoslo así, como decía Darío, cómo se abordaban, ¿cierto? Yo quisiera que, no sé, que pedirte como unos tips, digámoslo así, unas acciones afirmativas que pudiéramos hacer nosotros desde las subdirectivas para que las personas que son pues que están dentro de la población de la que estamos hablando, quisieran participar de los procesos. Voy a decir una cosa un poco que puede sonar muy coloquial, pero que nos pasa y de hecho me pasa a mí en el municipio. Nosotros en la entidad tenemos personas que están, pues que se identifican y que todo el mundo, digámoslo así, asume su sexualidad abiertamente, pero cuando lo hemos invitado a estos espacios, no les gusta, o sea, no lo quieren como asumir como un tema de defensa del derecho, sino porque de alguna manera esto también implica liderar procesos, ¿cierto? Y muchos de las otras, y hay muchas personas que no lo hablan abiertamente, entonces uno puede empezar y dice, bueno, entonces, ¿cómo jalonamos un proceso donde se pueda, porque también es cierto que hemos identificado el tema de la discriminación, como inclusive en el tema de compañeros muy competentes en su labor, pero muy estigmatizados, pues como por los mismos clase política en el caso de las entidades territoriales. Entonces, ¿qué acciones podríamos hacer de manera que la persona no se sienta pues que está vino y se me metió en el rancho y vino aquí a atropellarme también mi privacidad? Es que ahí es donde está el límite que una veces dice, bueno, pero que sienta que pueden involucrarse en estos procesos y que también de alguna manera la única herramienta que hay para poder posesionar un tema y una defensa de los derechos de la población LGTBIQ+, pues es confrontando la situación, pues liderando procesos, ¿cierto? Bueno, y hay que aclarar también que eso, que nosotros pues lo veíamos en las cifras, en Antioquia la tarea es un poquito difícil porque vamos a ser realistas, tenemos una mentalidad muy cerrada con el asunto de la población y la ponemos un poco más desde la chanza, no lo asumimos como que con esa realidad que tenemos en el territorio. Gracias, Dora Eva, por la pregunta. Sí, digamos, ¿qué se puede hacer? Va desde lo más simple y sencillo, como en el ámbito laboral, cada uno y cada una puede empezar a rechazar estas bromas y rumores sobre las personas, rumores basados en su expresión de género, que ya lo vimos. Hablándolo coloquialmente, cuando se dice que tal persona es gay, o que fulana es lesbiana, o que los vieron en tal parte o haciendo tal cosa. Desde ahí, desde empezar a rechazar eh, estas formas sutiles de discriminación basadas en la orientación sexual o la identidad de género. Ya más abiertamente como organización, empezar a contar esto. Existe este comité
dentro del sindicato, la organización está comprometida por la defensa de los personas de los sectores LGBT y más que trabajan, es decir, hay una doble gestión ahí, no solamente los derechos como personas, sino también como trabajadores y trabajadoras. Todo esto para crear un espacio o que se asocie, en este caso a intraestatales, como un espacio seguro para que las personas puedan expresarse pues, desde su rol de trabajador o trabajadora, servidor, servidora pública, pero también como persona, desde su identidad de género, su orientación sexual, y que pueden posicionarse desde ahí para empezar, como me preguntaban al inicio, empezar a posicionar la defensa de los derechos, traer pues las personas gay, trabajamos, o sea, sí, y en el ámbito del trabajo necesitamos que se nos reconozcan los derechos, como decía yo, que yo pueda afiliar a mi pareja. Lo cuento desde mi experiencia personal. Si a mí no me hubieran dicho en la directiva Bogotá, intraestatales es un espacio seguro para personas de los sectores LGBTI, tal vez yo no me hubiera afiliado. Habían otros sindicatos, tenía otras opciones en la entidad donde yo estaba que no me convencían, pero pues digamos en unas circunstancias en ese momento yo necesitaba alguien un sindicato que me pudiera apoyar. Y si a mí no me dicen intraestatales es un espacio seguro, yo no me he afiliado a intraestatales. Entonces, decirlo es importante, crear ese espacio que respalde esa afirmación es importante. María Claudia. Bueno, muchas gracias, Henry, y a todos los compañeros, compañeras de intraestatales a nivel nacional. Bueno, este es un tema muy importante para nosotros desde Bogotá y creo que, pues, bueno, ya Henry lo ha mencionado, de hecho, él, pues, ha ido posicionando a nivel del sindicalismo toda esta apertura y conocimiento de lo que significa desde lo laboral y sindical la diversidad sexual, la orientación de género y bueno, el trabajo sobre los derechos laborales de las personas de los sectores, efectivamente, Darío, de los sectores sociales LGBTI, porque pues la lucha común es la no discriminación, el derecho a existir, a vivir, al reconocimiento que pues ha estado vulnerado en diferentes, pues en general, en el país, en la cultura misma, porque estos son procesos de cambio cultural y por eso pues digamos que todo lo que se puede hacer desde lo micro a lo macro, que es un poco lo que hemos venido discutiendo, lo que ha ido orientando Henry, es fundamental, ¿sí? Y desde el sindicalismo pues es clave porque yo quería poner aquí un contexto más, internacional del retroceso que estoy viendo, ¿sí? A nivel mundial en relación a los derechos y las luchas de los sectores sociales LGBTI, pero no solamente de los sectores, sino en general de los derechos humanos, de las mujeres, de los sindicatos, o sea, estamos en un panorama mundial un poco complejo que hace que cosas que ya se ganaron o que han ido avanzando, de pronto no del todo, porque tampoco ha sido una lucha ganada del todo, o sea, todavía tenemos discriminación, asesinatos de odio, o sea, es decir, el cambio cultural es lento. Lo importante es seguir persistiendo en abrir esos caminos en todos los ámbitos. Y nosotros, pues desde los sindicatos, es un ámbito especial de especial importancia porque es donde vemos que hay también rezagos, ¿sí? Nosotros lo estamos hablando y intraestatales lo está hablando y creo que eso es fundamental, ¿sí? Que nosotros seamos pioneros en esos temas porque en general los sindicatos pueden tocarlo tangencialmente, pero creo que aquí hay un trabajo sistemático, un trabajo organizado y un trabajo con propuesta de, digamos, de largo plazo. Creo que eso es súper importante. Desde intraestatales se ha dado esa apertura. ¿Y para qué? Para efectivamente no
retroceder en esa lucha que es decir, con este sistema económico, con esta tensión económica mundial, y con la desfinanciación, porque todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con una mentalidad, ¿cierto?, con un posicionamiento también político, pero también de restringir los derechos, ¿sí? O sea, el hecho, por ejemplo, que se hayan restringido esos fondos de Estados Unidos de USAID, aquí se cayeron muchísimos programas y muchos apoyaban, digamos, la labor de la equidad de género y todo lo que tenía que ver con la diversidad sexual en varios ámbitos. Entonces, es esa lucha. Yo creo que es necesario que los sindicatos podamos, en las cláusulas, por ejemplo, de la negociación colectiva, conectar cosas, ¿sí? Conectar la prevención de la violencia, los ambientes laborales inclusivos, es decir, incidir en los manuales de lenguaje, empezar, por ejemplo, a mirar y a constituir. Nosotros en Bogotá tenemos mesa de género, ahí podemos trabajar temas de diversidad sexual también. Es decir, ir mirando cómo, o sea, en esta complejidad y estos retrocesos que estamos teniendo a nivel internacional y mundial, cómo desde lo micro empezamos a transformar. Entonces, yo creo que eso sí es clave, porque aquí es transformar también no solo el contexto laboral, sino que es que también es un contexto social y cultural que es difícil, porque aquí la gente justifica que se asesine a alguien porque es trans, ¿sí? O sea, y eso tenemos que trabajarlo cotidianamente desde la familia, desde el sindicato, desde la comunidad, desde las iglesias, desde todo lado, porque pues Colombia es un país muy, muy especialmente vulnerable y hay unas zonas, como ustedes lo han dicho, unas zonas del país bastante, digamos, resistentes a esos cambios que se están dando y que es necesario pues como entenderlos. Entonces, pues eso, Henry, agradecerle y bueno, mirar en el plan de acción, eso, o sea, cómo podemos las subdirectivas, los sindicatos, tener esos elementos para poder, uno, me parece, pues la negociación colectiva siempre va a ser una vía, la coordinación de acciones con organizaciones también de la sociedad civil es otra para poder avanzar un poquito más, ¿sí? Y adicional la capacitación, porque sí sabemos que hay bastantes vacíos, sobre todo en los compañeros y compañeras trabajadores y sindicalistas, sobre todo los temas de diversidad. Entonces, esta creo que es una oportunidad importante, valiosa, que se da a través de nuestros sindicatos intraestatales y pues el llamado es a fortalecer este comité efectivamente de Interaméricas LGBTI, Q+, y bueno, que cuenten pues con ese apoyo de la subdirectiva Bogotá. Gracias, María Claudia. Así es. Martín, ¿tiene una pregunta? Martín. Hola, buenas tardes. No, ante todo, felicitarte. Excelente espacio. Creo que abre muchas posibilidades frente a otros aspectos del desarrollo, pues como organización, como personas. Y esto está demasiado relacionado con todo lo que vemos ahora de las políticas, de las políticas públicas y de todos los lineamientos que, pues, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos un amplio trasegar en lo que se refiere al enfoque diferencial pues la interseccionalidad a lo que esto conlleva. Esto brinda unas oportunidades de trabajo digamos, de gestión interna de las organizaciones sindicales, sobre todo, por ejemplo, en el reconocimiento, en el respeto de luchas personales que a veces uno tiene, por ejemplo, el tema de la discapacidad, lo que expresabas pues la diversidad, la orientación de género, y todo eso como a la larga, pues confluye en que todos somos personas, que todos merecemos el mismo respeto y el mismo trato. Entonces, como esta nueva dinámica de la organización sindical y estas oportunidades, pues brindan todo este nuevo enfoque y quizás hay una multitud de oportunidades y herramientas pues para las organizaciones en las que estamos cada una de ellas. Por ejemplo, Henry mencionaba cosas tan básicas como el uso de los formatos que en todas las entidades tenemos del sistema de gestión. Cómo integrar estas variables de sexo, género, discapacidad y demás en todos estos formatos, porque eso
a la larga, pues incide en el reconocimiento de derechos que pues todas las personas tenemos. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Martín. Aprovecho la intervención de Martín y de María Claudia. Algo que en algunos momentos de la historia de los movimientos sociales, los sectores LGBTIQA más han coincidido eh, con eh, las personas en situación de discapacidad, también con eh, a, las personas afro, eh, porque así como a todos los sectores LGBTQ más nos une el derecho a reivindicar el derecho a existir y luchar contra la discriminación, también con estos otros sectores nos une lo mismo, el derecho al reconocimiento, a que a que se nos reconozcan nuestras diferencias, eh, porque la sociedad históricamente eh, nos ha tratado como sectores de segunda categoría, como ciudadanos de segunda categoría. Y por eso, como decía, en algunos momentos hemos tenido que unir fuerzas para exigir que se nos respete el derecho a existir y que se nos reconozcan nuestras diferencias pues, de distintas formas. Intraestatales, entiendo, pues tiene presencia en distintas regiones del país y seguramente en esas subdirectivas tienen un bagaje, un, eh, un trabajo ya adelantado en cuanto a reconocimiento desde de los sectores afro, por ejemplo, o de personas en situación de discapacidad, que también eh, pueden ser reconocidos como dentro de cintas estatales, que son personas trabajadoras también, que se les vulnera sus derechos en el ámbito laboral y que pues Sintrastatal es como una organización defensora de los derechos de las personas y de trabajadores y trabajadoras, puede también empezar a abordar y defender eh, a las personas, abordar estas situaciones. Y como María Claudia lo mencionó, hay muchas organizaciones de la sociedad civil. Yo mencioné dos de las más conocidas en el caso de los sectores LGBTIQA+, como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, que tienen mucha experiencia, un trabajo muy serio, y con las que se pueden generar alianzas para reforzar este trabajo, tanto al interior de cintas estatales como fuera, dirigido hacia la sociedad. Lo que mencionaba en la presentación de esta ideología de la supremacía masculina nos afecta a todos y sobre todo a las mujeres, eh, porque ha generado, como mencionaba, como citaba un solo caso de España, el de la manada, situaciones de extrema violencia contra las mujeres. Y, y esa supremacía masculina no solamente ataca a las mujeres, viéndolas eh, como un objeto, sino que también ataca a hombres gays, a mujeres lesbianas, porque no se someten a su ideología. Entonces, estas tendencias que vemos desde la derecha mundial, ya lo vemos en Estados Unidos, en Argentina, de eliminar derechos ya reconocidos para personas de los sectores LGBTI, más y a las mujeres, como el derecho al aborto, eh, nos une y nos debería unir con organizaciones de la sociedad civil para no retroceder. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario.
sería muy chévere incluirlo también, se me ocurre, eh, como parte de los procesos, como una temática de los procesos de inducción y reinducción en todas las entidades del distrito y pues en las entidades territoriales también, para que lo tengamos en cuenta en, en el marco de los procesos de negociación. Así es, Diana. Sí se puede incorporar en los pliegos, Y en la la otra cosa negociación. Gracias. Y la otra cosa que creo que, pues, no sé qué tan difícil será, porque creo que es un tema más de diplomacia y de normatividad, pero pues que em, en las escuelas, en los colegios, em, se forme a nuestros hijos en el respeto, pues también a la diversidad, a la diferencia, ¿sí? Que creo que muchas veces los papás y las mamás a veces entendemos mal el mensaje y terminamos multiplicando esas malas prácticas y esa discriminación, ¿sí? Lo hablamos, sí, 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 para que sean incluidos, pero no, como decías tú, no lo hacemos en la inclusión de nuestro hogar, ¿sí? Entonces, sí creo que pues bien importante también si luego se puede generar algún material pedagógico desde lo que están haciendo con, pues, con interestatales, como para que uno pudiera tener como estas herramientas pedagógicas para poderlo hablar y también conversar con sus hijos y también promover, digamos, mm, esa, esa disminución de la homofobia. Gracias. Sí, en efecto, Diana, este es un trabajo en todos los escenarios, ¿no? Este es un circo de tres pistas, porque hay que hacerlo no solamente en el ámbito, como decía, de la familia, en el hogar, desde acciones pequeñas, como enseñarle a los niños y niñas que la diferencia no hay que temerle, que si tienen un compañerito que tiene algún tipo de discapacidad, mm, que no sea excluido de los juegos de los niños. Así, y en el ámbito, pero ya en el ámbito escolar, también, digamos, se puede profundizar. En el caso de Bogotá, no sé si sos de aquí de Bogotá o de otra subdirectiva, hace creo que fue el año pasado, hubo una polémica en el Consejo por un documento que la Secretaría de Educación sacó, que se venía construyendo desde hace muchos años. Yo comencé por casualidad hace como unos 10, 12 años, eh, incidiendo para que se creara ese documento. Y solamente hasta el año pasado se concretó de cómo incorporar estas perspectivas, estos enfoques en el ámbito escolar, en las materias. Y si bien la Secretaría finalmente pues, terminó aprobando el documento, encontró un fuerte rechazo desde sectores religiosos y de derecha en el Consejo, que eso fue eh, citaciones, discusiones, debates, denuncias, para evitar que esto se diera. Entonces, en el ámbito educativo, eh, se puede hacer cosas, se pueden cosas desde lo más pequeño hasta lo más grande, como lo que propone este documento de transversalizar esto en todas las materias, hablar de orientación sexual en matemáticas, por ejemplo, mm, pero también desde lo más pequeño. Sin embargo, al hablar de estos temas, en años recientes, sobre todo, ha sido objeto de instrumentalización por parte de sectores políticos. Entonces, como si bien, digamos, en términos numéricos, las personas de los sectores LGBTIQ más no somos muchos, eh, sí, sí el tema es muy mediático y atrae
atrae votos para algunos sectores. Entonces, instrumentalizan la discriminación y la negación de derechos para poder obtener un rédito político y que les represente salir elegidos. Entonces, digamos que, de todo esto es que la discriminación y la vulneración de derechos en el marco del 17 de mayo se da de muchas formas. La lucha en años recientes se ha vuelto más dura, más difícil, porque precisamente entre más visibilidad hemos obtenido, la oposición y la resistencia ha sido mayor. Y a veces esa oposición y resistencia accede a los más altos niveles de poder y como vemos, pues hay un retroceso en cuanto a la reconocimiento y desde las instituciones que componen el Estado y la sociedad, pues el, el, el ataque es muy fuerte y en ese sentido es oportuno considerar empezar a trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil y trabajar desde lo mínimo, desde lo macro, desde el ámbito familiar, laboral, eh, escolar, hasta esto ya que implique salir a las calles a defendernos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Henry, una consulta, un poquito comentar sobre las próximas acciones del Comité Interaméricas para ver cómo las directivas también vamos articulando temas, ¿sí? O sea, que el comité, o sea, saber un poco lo que ustedes tienen proyectado para ver cómo las subdirectivas también en los planes de trabajo vamos articulando temas, dependiendo pues también de lo que ustedes tengan como propuesta en el plan de acción. Sería como eso, y bueno, sí, que haya un espacio, no sé si en la página de Sintraestatales Nacional hay un campito para poder meter la información, no sé, o tenerla, todo el material que se va a ir produciendo para usarlo también nosotros en nuestro trabajo cotidiano en el sindicato. Gracias, María Claudia. Sí, efectivamente, el Comité Interaméricas mañana a las 7:30 de la mañana tiene básicamente como esta misma conversación, pero desde el trabajo. Se llama lucha, está en inglés, ¿no? Luchar y pararse fuerte con orgullo de los sindicatos de servicios públicos y trabajadores y trabajadoras LGBTIQ más en acción. Mañana es a las 7:30, puedo enviarles la información. También hay otras actividades, como mencionaba, más o menos hacia agosto de este año, julio-agosto, vamos a presentar un documento que contiene dos temas importantes. Uno, lo que preguntaban sobre cláusulas para incluir en las negociaciones colectivas, cláusulas, digamos, para reconocer o incorporar la garantía de derechos a trabajadores y trabajadoras de los sectores LGBTQA+, y otra, recomendaciones para los sindicatos de cómo incorporar estos enfoques y el reconocimiento de los sectores al interior de los sindicatos, porque así como las entidades y las empresas deben adaptarse para incorporar las garantías de derechos y no solamente desde el ámbito de derechos, sino mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras LGBTQA+. En estos ámbitos también los sindicatos
pueden hacerlo y deberían hacerlo. Como preguntaba Eva al comienzo, pues, es necesario empezar a crear unos sindicatos que sean espacios seguros para los trabajadores y trabajadoras de los sectores LGBTIQA+, para que se puedan afiliar, o invitarles a afiliarse, a reconocer como un espacio seguro los sindicatos. ¿Qué otra actividad? Básicamente esas son como las grandes actividades que tenemos este año, además de una serie de capacitaciones y conversatorios con los sindicatos de la ISP. Entonces, pues en principio yo les puedo enviar la invitación de mañana. La charla es en inglés, pero creo que tiene traducción a español, y enviarles la información de las otras actividades del comité. Listo, Henry, gracias. Darío. Bueno, Henry, para ir como cerrando, pues para darle cumplimiento también a la jornada, al horario establecido inicialmente, pues para señalar que la presentación y la charla, el conversatorio que hemos tenido hoy, Henry, va a quedar grabado, por supuesto, y va a quedar montado en nuestra página, y posiblemente hablaremos con Cristian, no sé, con tu venia, lo montaremos al Face para compartir, para poder retroalimentarnos más adelante, volver a la charla y mirarla, ¿no? Pero a su vez para que otros que no estuvieron hoy tengan esa posibilidad, porque nos parece bastante valiosa esta conferencia que nos has dado hoy y la charla que hemos tenido, Henry. Lo otro es como solicitarte que en ese mismo sentido nos colabores, nos compartas con la presentación que hiciste para poderla replicar entre todos nuestros afiliados, ¿cierto? Con los grupos que tenemos de WhatsApp de Sintraestatales Nacional, Sintraestatales Presidentes y los delegados de Sintraestatales, y a su vez para que esto repliquen y todos los 1.100 y punta de afiliados que tenemos a nivel nacional, pues puedan conocer esto tan importante. Es como eso. Henry, no, muy agradecido, inmensamente complacido, hermano, con este trabajo que venís haciendo por Sintraestatales y también al interior del Comité Interaméricas de la Internacional de Servicios Públicos, donde nos sentimos pues muy satisfechos con la labor que venís presentando allí. Lo que nos queda es invitar para que de nuestras subdirectivas empiecen como, digamos, a dar tu contacto para aquellos compañeros que quieran visibilizar su trabajo en este sentido, darse a conocer, trabajen contigo directamente, si no lo quieren hacer de manera pública y general, por lo menos que se contacten contigo y le vamos dando como mayor visibilidad a al comité de Sintraestatales. Y aquí nos debe quedar claro a todos que nosotros desde la organización nacional seguimos comprometidos con la difusión de estos temas, pero más que con la difusión de los temas, estamos comprometidos principalmente con la defensa de los derechos laborales y de género de estos sectores que conforman pues el gran sector de LGBTIQA+. Ahí no nos cabe ninguna duda y ya lo hemos dejado claro por escrito y estamos comprometidos. Entonces no es un tema solo de teoría, sino un compromiso real y con hechos. Y claro, como tú lo has planteado, si nos fijas otra fecha, conversamos y definimos una nueva fecha y una nueva charla en torno a estos espacios donde esperamos un compromiso mayor de nuestros presidentes de sus directivas para que repliquen la invitación y tengamos un grupo mucho más nutrido que el día de hoy. Pero Henry, inmensamente agradecido, hermano, muy complacido con el trabajo que has hecho. Muchas gracias, hermano, y muchas gracias a todos por haber estado aquí
vinculados hoy, que es lo menos que podíamos hacer, estar y compartir esta información. No sé si hay algo más o nos podemos ir despidiendo ya todos. Sí, Darío y Henry, creo que realmente estamos es como a la espera o a la expectativa de que podamos obtener el material que Henry nos acaba de compartir para poder de la misma forma hacer la réplica dentro de nuestra subdirectiva y que sea un insumo que sea, pues, que esté disponible a la hora de que en cualquier espacio generemos incidencia o vayamos a hacer algún proceso de participación, tener material como tal que ha sido ya de antemano socializado en el marco, pues, del mismo intraestatales. Bueno, muchas gracias, Darío, en primer lugar por el espacio y a ustedes por la asistencia. Ismenia tiene levantada la mano, ¿algún comentario adicional? Ismenia. Buenas noches. No, agradecer por el espacio, es muy interesante y muy de mucho aprendizaje para como personal y para lo laboral. Gracias, Ismenia. Pues quedo atento desde a las solicitudes desde las subdirectivas desintraestatales a replicar esta misma charla, no necesariamente que se queden con el PDF, sino poder tener esta oportunidad de conversar, de ir un poco más allá de los conceptos y de cómo llevarlo a los ámbitos, como decía, familiares, laborales y sociales, y generar alianzas también es importante, así como lo hemos venido conversando con mujeres y jóvenes con quienes compartimos algunas situaciones y tenemos oportunidad de trabajo, poder hacerlo con las subdirectivas y de las subdirectivas con otras organizaciones y sectores. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Henry, gracias a todos. A ti, Henry, gracias y a todos. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Está bien.